Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según desde donde nos estés escuchando. Estamos aquí un día más en nuestras charlas con Palabra que Dormía y hoy tengo el inmenso placer de contar con una muy buena amiga mía, pero no solo eso, sino también una muy buena escritora, colaboradora también de Palabra que Dormía y nuestra correctora oficial, Laura Mena Penedo. Antes de darle paso, decir que Laura imparte talleres de escritura creativa en su Instagram, La Golondrina Literaria, del cual pondremos un banner abajo después para que la podáis seguir. Y sin más dilación, voy a darle paso a Laura y empezamos nuestra entrevista y os introduciremos también al invitado de hoy. Así que aquí está Laura. Laura, bienvenida. Hola, Nina, muchas gracias. ¿Qué tal? Nada, el placer es nuestro de tenerte aquí. ¿Qué tal? Pues nada, un placer una vez más colaborar con la revista y en el caso de hoy bastante especial, ¿no? Porque tenemos a Carlos Cervantes, que fue un descubrimiento total. La verdad es que nos conocimos de forma totalmente fortuita en Lisboa cuando yo vivía allí y al conocerlo, con el paso del tiempo, pues fui descubriendo que teníamos muchas cosas en común, el tema de la escritura. A él le apasionaban los grafitis, luego me empezó a contar que escribía canciones, que lo tenía un poco olvidadillo y tal, pero que le gustaba la escritura. Y yo le empecé a hablar de mi taller de Atrévete a escribir, que por aquel entonces yo estaba comenzando en Lisboa. Entonces, pues empecé a impartirlo con él, quedábamos por algunas zonas de Lisboa y tal, y bueno, pues luego seguiré contando, pero básicamente pues ha sido un descubrimiento porque Carlos tiene algo muy particular y es que a pesar de lo joven que es, tiene una escritura súper madura y profunda y luego hablaremos de ella. Sí, es verdad que hemos tenido en La Golondrina, en La Palabra que Dormía, hemos tenido la oportunidad de leerle y la verdad que se nota la profundidad de las letras, se nota también mucho la reivindicación urbana, que es un poeta de la calle, que se ha curtido también ahí entre grafitis y rap. Pero bueno, no vamos a adelantar información. Primero, volviendo a lo que has comentado antes, Laura, nos has dicho que trabajó contigo en el taller de escritura creativa, ¿no? Que fue tu estudiante durante un tiempo. ¿Cómo fue para ti ese proceso que él vivió a tu lado? ¿Cómo ha sido tenerle como estudiante en La Golondrina? Pues fue un descubrimiento, como decía antes, yo creo que tanto para él como para mí, porque bueno, él es muy inquieto, o sea, tiene un talento innato para la improvisación. O sea, en algún momento también me mostró, igual nos hace luego una impro, vamos a verlo. Qué bien, Pero se le da muy bien y él tenía siempre como mucha inquietud por aprender, ¿no? Por incluso en un perfil que no, se puede pensar que, bueno, pues es un perfil urbano, de barrio, de la calle, de crear rap, ¿no? De conocer todo este tema poético a través de la vivencia en el ambiente del rap. Pero a pesar de eso, o sea, él tiene muchas inquietudes por aprender literatura, por aprender a conocer poesía. Y entonces, pues a lo largo del taller estuvimos hablando de poetas, técnicas literarias, estuvimos hablando de algunos géneros. Es verdad que hicimos más énfasis en todo lo que eran técnicas y recursos estilísticos poéticos. Y, y bueno, y para mí lo puedo resumir como un descubrimiento y como una persona que tiene un potencial enorme y que ya, o sea, y que ya practica ese talento, ¿no? Está creando su primer álbum musical, o sea que... qué bueno. Pues nada, a ver si tenemos luego la oportunidad, como han mencionado antes, de escucharle no solo recitar algunos de sus poemas, sino también cantarlos, que sería un placer para nosotros. Y bueno, una última preguntita antes de invitar a Carlos a subir al escenario. Queríamos saber, para conocerle un poco más el perfil, aunque luego le introduciremos con una breve biografía, ¿cómo describirías tú, Laura, su escritura? ¿Cómo le describirías a él como escritor? Pues una cosa curiosa, durante el taller hablamos de Miguel Hernández porque creo
él me recuerda a Miguel Hernández en el sentido de en un contexto totalmente distinto, ¿no? Con una cultura totalmente distinta, una edad totalmente distinta. Bueno, no, absolutamente nada que ver, pero el tema central es el mismo, la libertad. O sea, yo lo llamaría el poeta o el MC de la libertad y la lucha social. Y de hecho, a través del taller, pues hablando de Miguel Hernández y demás, él escogió uno de los poemas de Miguel Hernández que se llama Las cárceles y que me gustaría recitar un fragmento porque creo que describe un poco la idea de que yo tengo de Carlos, ¿no? Y de ese poema, de hecho, él eligió un fragmento para la intro de uno de sus canciones. Uh-huh. Este poema se llama Las cárceles y uno de los fragmentos dice: la libertad se pudre desplumada en la lengua de quienes son sus siervos más que sus poseedores. Romped esas cadenas y las otras que escucho detrás de esos esclavos. Esos que solo buscan abandonar su cárcel, su rincón, su cadena, no la de los demás, y en cuanto lo consiguen, descienden pluma a pluma, enmohecen, se arrastran. Son los encadenados por siempre desde siempre. Ser libre es una cosa que solo un hombre sabe. Solo el hombre que advierto dentro de esta mazmorra como si yo estuviera. Lo que quiero decir con este poema, Gracias, bueno, Laura. él escogió la primera estrofa, pero esa es la idea que tengo de Carlos, ¿no? Carlos con sus canciones y con todo lo que escribe en general, también poemas, quiero decir poemas de verso libre y demás, él pues siempre reivindica la lucha social y la libertad humana, también íntima, muchas veces contra un sistema, ¿no? Que no es autoimpuesto, sobre la idea del ser humano como un individuo que se deja arrastrar por el rebaño, ¿no? Y que no le queda más remedio que seguir ese rebaño, pero que dentro de esas posibilidades busca cómo romper con eso, con esa estructura, cómo romper con una sociedad, ¿no? que nos incita mucho pues a eso, a taparnos los ojos y a seguir el día a día casi robotizados, ¿no? Entonces, yo lo describiría como el poeta de la libertad y también del fuego, porque ahora en este álbum lo hemos hablado muchas veces con él, hay un elemento a veces en común que es el fuego y lo veo como, bueno, de hecho luego a lo mejor nos canta La llama es el castigo. El fuego en sus poemas lo veo como, bueno, pues una rebeldía, ¿no? Esa reivindicación, esa rebeldía, esa forma de romper con lo autoimpuesto y también esa juventud y esas ganas de hacer algo revolucionario. Hacer algo diferente, claro. Sí, sí. Además, me parece muy interesante que Carlos Cervantes escogiera a Miguel Hernández, ¿no? Porque es el poeta del pueblo, es la voz del pueblo al final, ¿no? Y yo creo que, como bien nos está diciendo nuestro escritor, MC, poeta de hoy, quiere un poco, ¿no? Eso, darle voz al pueblo, darle voz a los que están ahí encadenados en la rutina y en todo este sistema, ¿no? Que nos adormece. Entonces, me parece muy, muy acertado y muy bien escogido ahí por parte del escritor de hoy. Que bueno, que sin más dilación, si queréis, le vamos a dar paso, vamos a leer su biografía. Y bueno, muchísimas gracias, Laura, en principio, por también la introducción y por descubrirnos un poco a Carlos. Nada, sí. Es estupendo también tenerte aquí hoy en compañía. Y bueno, a continuación voy a dar paso a presentar a Carlos y luego le damos paso en el escenario, ¿vale, chicos? Pues Carlos Cervantes, 1997, Medellín, Colombia, viene, en sus propias palabras, de un lugar oscuro y cálido. Cuando llegó a esta dimensión aún se sentía dormido. Las enfermeras le recibieron con una tierna nalgada. Nace en el mes donde se junta el fuego con el aire y se convierte en agua para mojar la tierra. De pequeño, confiesa, destacaba aprendiendo y a veces irrumpiendo, lo cual le dio alas para forjar sus habilidades de composición. En 2014 grabó su primera canción, Convicto de Amor, Fiat 420 en SoundCloud, y en el 2018 Carlos graba también la canción Ideas Corrosivas.
ahora, en 2024, se encuentra con el reto de poder grabar su primer álbum como solista. Así que esperamos poder escucharle y sin más dilación, aquí tenemos a Carlos Cervantes. Hola Carlos, bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien, un placer tenerte aquí en Palabra que Dormía, a Laura también. Y bueno, con esta breve introducción que tenemos de ti, queríamos saber un poco, ¿no? Un poco más sobre tu poesía. Y la primera pregunta que nos gustaría hacerte hoy es, ¿qué te inspira a crear? ¿Qué te ha inspirado siempre a crear? Bueno, primero que todo, pues darle gracias por la invitación a la Palabra que Dormía. Para mí es un privilegio poder estar acompañado de dos grandes artistas como ustedes. Es un honor para mí. Y bueno, perdón por los nervios, estoy un poco nervioso, es mi primera vez. No te preocupes. Pero entonces, a mí lo que me inspira, como decía Laura, a mí lo que me inspira a crear mis poemas, pues yo creo que es algo que, no sé, no puedo explicar si es algo que viene de adentro. Como decía Laura, es como un juego que siento que arde en mi interior, ¿sabes? Es como algo que me incita a que hable, que no, o sea, que no tengo que callar mis palabras, ¿sí? Que obviamente no a todo el mundo le va a gustar lo que escribo, ¿no? Porque obviamente cada uno tiene su libre albedrío, pero las personas que se identifican con lo que escribo, yo sé que quizás puede ser una, ¿cómo llamarlo? Una voz a la esperanza, sí, a no perder la esperanza, a seguir luchando por nuestros sueños, porque el camino siempre es difícil, sí, y los sueños, para alcanzar los sueños es muy complicado, entonces la idea es nunca perder la esperanza. Qué bonito. Sí, 100%. Yo creo que sí, que aparte, bueno, la poesía es un poco, personal, ¿no? En función de la persona que la lee y como tú bien dices, Carlos, no se puede gustar a todo el mundo, pero el que conecta, conecta de verdad y eso es lo importante, que al final las personas a las que lleguemos, pues seamos capaces de transmitir pues nuestra alma, ¿no? Lo que realmente queremos proyectar. Y yo creo que tú lo consigues con tus poemas, así que enhorabuena. Y Muchas bueno, gracias. ahora voy a dejar a Laura que te haga las siguientes preguntas. Vale, bueno, una de las preguntas que comentábamos era, bueno, ¿qué cantantes o qué MCs o autores te han llegado a inspirar sí, autores que te impulsan, ¿no? A seguir avanzando en tu escritura y... Claro, pues digamos, uno primero de mis raperos favoritos, no sé si alguna vez han escuchado a Canserbero, era de Venezuela. Sí. Pues en Magnífico. la lucha social yo digo que Canserbero pues es uno de los estándares más altos del rap porque primero que todo siempre mantuvo su esencia, ¿sabes? O sea, nunca se vendió a un mercado capitalista, siempre plasmaba en sus letras sus vivencias personales. Uh-huh. Entonces yo digo que la autenticidad que tiene Canserbero en sus letras es algo que no es muy difícil de observar hoy en día en las personas, ¿sabes? Pues porque todo el mundo hace algo no por amor, sino por dinero. Entonces ese sería uno de mis primeros. Y por otro lado también me gusta mucho la literatura, obviamente, y uno de mis escritores que pues se descubrió a lo largo de los años ha sido Mario Mendoza, es un colombiano, Mario Mendoza, tiene muy buenas novelas, también habla un poco de la oscuridad de donde venimos. Tiene unos libros que también, no sé si se llama Paranormal, es un libro muy bueno. También tiene otro libro que se llama Satanás. Es una de las mejores novelas que ha tenido, porque el autor, o sea, te involucra tanto en el cuento, o sea, en la historia que está narrando, que sí o sí te dan ganas de consumir, de consumir, de consumir. Entonces digo que eso es un buen autor, ¿sabes? El que te incita a consumir más de sus letras para más que involucrarte en su lectura, darte una enseñanza de vida, ¿no? Y Carlos, en la entrevista escrita en Palabra que Dormía, tú mencionabas algo de un libro de pequeño, creo, que te hizo cambiar un poco la idea, que era Amigo se escribe con H o algo así. Cuéntanos un Oye, poco de ¿sabes qué? cómo comenzaste tú todo esto, a leer o a escribir o lo que sea. Qué buena pregunta.
Pues mira, la verdad, cuando desde pequeño estaba como en tercero de primaria, ¿no? Entonces, pues en el colegio nos incitaban mucho a leer y pues yo era un niño que me gustaba mucho el arte, ¿sabes? Las manualidades, me gustaba mucho dibujar. O sea, mi camino siempre ha sido como el arte, ¿sí? Artístico. Entonces, en el colegio nos ponían al azar, ¿no? A escoger libros y el que más leyera libros a fin de año, pues le dan como una mención de honor. Entonces, uno de mis primeros libros fue Amigos se escribe con H. Y ahora no recuerdo el autor, Nada, no pasa pero, nada. ¿sabes? Es muy bonito porque uno de niño tiene miedo, ¿sí? Tú le tienes miedo que a las alturas, a las arañas, a los ratones, ¿sí? Entonces, un niño ya cuando abre un libro y se da cuenta de lo que describe el autor y plasma un miedo, que es el miedo a la memoria, ¿sí? O sea, ella relata en su historia que su abuelita ya tiene pues una edad avanzada y obviamente ya no recuerda bien a su familia porque tiene como Alzheimer, sí, me parece que se llama así. Mm, sí. Entonces ella olvida a las personas. Entonces es muy interesante cómo saber que, o sea, un niño, dejar esos miedos aparte, ¿sabes? Y darse cuenta que hay miedos más grandes de lo que uno piensa, ¿sí? Como el miedo a perder, o sea, el miedo a olvidar todo lo que podemos vivir, ¿sabes? Entonces yo creo que despertó, ese es uno, bueno, ya lo comparto con ustedes, uno de mis más profundos miedos. Ujú. Y es por eso también, Carlos, que tú podrías decir que escribes, por el miedo al olvido, por el miedo a perder la memoria. Pues no lo había pensado así, pero sí, o sea, yo digo que me gustaría que de pronto cuando mi cuerpo ya no esté en ese plano terrenal, pues de pronto mis palabras puedan inspirar a alguien que haya pasado por cosas como yo pasé o cosas peores, ¿sabes? Y ser un apoyo. Yo digo que eso es lo que hacen los artistas, los poetas, algunos cantantes, ¿no? Inspirar a las personas a que cuando piensen que no, que se acabó la luz en el túnel, vean que hay una escalera para seguir subiendo. Ay, qué bonito. Qué bonito. Pues sí. Pues, qué buenas palabras. En realidad sí es verdad que siempre tenemos ahí como ciertos miedos, ¿no? Que nos frenan y a lo mejor son más pequeñitos de los que creemos, sobre todo cuando somos niños, ¿no? Y a medida que vamos avanzando nos vamos dando cuenta de que hay otros miedos más grandes y yo creo que la literatura sirve para eso, ¿no? Para seguir existiendo, ¿no? Para seguir proyectando nuestras voces para ayudar a otros. Y sí, como tú has dicho, Carlos, creo que es una muy buena forma de preservar la memoria para seguir creando comunidad, ¿no? Que al final es un poco lo que ahora mismo en nuestra sociedad se ha olvidado, ¿no? Que todos estamos conectados, que todos venimos y pasamos por situaciones similares, aunque luego cada uno tenga sus circunstancias personales, pero sí, yo creo que es importante que exista literatura como la tuya, reivindicativa, o como estos libros no para niños que nos vayan poco a poco abriendo a la conciencia de saber que no estamos solos, ¿no? Y eso es Exacto. importante. Y Y bueno, precisamente en relación con este tema, uno de los poemas que Carlos publica en Palabra que dormía se llama Resiliencia. Y bueno, Diana, si queréis lo leo, pero básicamente pues habla de esta idea, ¿no? que estáis comentando, de lo que supone la escritura, la poesía o el arte, ¿no? Esa resistencia, ese vencer los miedos, ¿no? No evitándolo o no pensando que, bueno, que se pueden eliminar porque van a estar ahí, pero siempre enfrentándolos, ¿no? Y rompiendo esas cadenas que decía Miguel Hernández en su poema, ¿no? Entonces, si queréis, voy a recitar brevemente. Sí, te iba a decir, Laura, puedes recitárnoslo para todos los lectores de Palabra que dormía y para todos los seguidores, y luego le preguntaremos a Carlos cómo surgió el poema, cómo surgió esto, para que nos cuente él un poco. Gracias. Vale. Bueno, el poema se llama Resiliencia y dice así: sentir dolor es necesario, nos centra, nos cambia. Si dejamos que arda, nos consume. Es una alarma de incendios que atormenta. Cuando te acostumbras a no escucharla, te duele
El silencio machaca el espíritu. Estás encerrado en esta cárcel, sientes como quieren doblegar tu voluntad para hacerte enloquecer, pero recuerdo que soy indomable, como un lobo solitario que solo puede volverse loco por el deseo inmesurable de vivir. Por más golpes que me den, sigo esperando, las olas besándose con la arena. Pasan los días, los años, los meses y ya no estoy solo. Me acompañan estas ganas de gritar libertad. Soy poderoso, no pueden doblegarme. ¡Wow! Bueno, la historia del poema es muy curioso. Si tú la quieres comentar Gracias. brevemente, Carlos. Sí, nos gustaría saber un poco cómo surgió este poema, Carlos, para ti, qué significa para ti. Claro, pues la idea surgió gracias a Laura, ¿sabes? Pues en colaboración con Laura, un amigo de ella que estuvo en la cárcel, ¿sí? Entonces Bueno, el chico sí, escribió una obra de sí. teatro, ¿sí? ¿Es así? Bueno, un amigo mío, Valentín Cózar, él escribió una obra de teatro que se llama Solitaria y está basada no en su historia, sino en la historia de un amigo suyo que vivió durante muchos años encarcelado pues en una solitaria y en una de las cárceles de máxima seguridad de Estados Unidos y de una forma un tanto injusta porque no tenía una pena de una incidencia tan grave, ¿no?, como para acabar en la solitaria. Era algún hurto o algún desacato a la autoridad, pero no era asesinato ni nada tan grave como para una solitaria, ¿no? Entonces, Valentín, impresionado por toda la historia de Nuno Pontes, escribió esta obra de teatro maravillosa que se llama Solitaria y bueno, y ya de paso a Carlos, que Carlos leyó la obra y se inspiró para escribirla, el poema. Qué bueno. Uh-huh. Sí, entonces yo leí la obra y pues la convertí en canción. Hice un rap con ella, la convertí en canción. Es uno de los discos que va a salir en mi álbum. Y por nombre no le coloqué, por nombre no puse La Solitaria, pues porque obviamente sería plagio. Entonces mi nombre fue Resiliencia, ¿sí? Inspirado pues en la resiliencia, ¿no? Más que resistencia es el ser resiliente, ¿sí? Porque resistir es diferente a resiliar, ¿sí? Sería algo así. Uh-huh. Qué bueno. Pues súper interesante la historia del poema, la verdad. No me esperaba esta profundidad, pero sí que no porque no pudiera ser profundo, sino porque jamás pensé que vendría de una obra que viene de una obra que al final fue una historia real y es una cosa muy dura, porque no es el primer caso de personas que se inspiran en otras personas que han cometido delitos pequeños, que no son incidencias súper graves que acaban en cadena perpetua o incluso en cosas peores. Entonces, es muy bonito, ¿no?, que este poema esté dedicado como a eso, ¿no?, a reivindicar un poco pues, las injusticias también, que es lo que Carlos hace, mucho, ¿no? Y bueno, yo, ya que hemos hablado un poco de tu poesía, Carlos, y hemos escuchado a Laura recitar también, pues nos gustaría escucharte a ti, que es una de las cosas que más nos gusta, escuchar a nuestros escritores. Entonces, no sé si tienes algún poema, alguna canción preparada para escucharte y ir cerrando la entrevista. Claro que sí, esa era la sorpresa. Bien. Entonces, pues Genial. como Laura decía, basándonos en Miguel Hernández, con la estrofa que la recitó al principio, yo compuse una canción, ¿sí? Se llama A una menina pequeña. Yo tengo una hija, pues una historia es un poco inspirada hacia mi hija y hacia la vida del inmigrante, ¿sabes? Porque cuando eres inmigrante tienes que tristemente abandonar muchas cosas para salir adelante. Entonces a eso nos referimos, que siempre tenemos que ser resilientes.
Entonces, pues voy a recitar, sí, dice... Claro. Hay una menina pequeña con sonrisa gigante. De pequeño pensaba que estar preso era terminar en una cárcel. Tantos años terminé perdido. Cortaron mis alas, pero por eso no vivo arrepentido. Dichoso de la libertad, esa, donde los pobres tengan un pan encima de su mesa, esa, donde haya juguetes para la Navidad, esa. Idealizamos, pero vivimos cegados, presos del tiempo trabajando sin horarios. Olvidé así los días del calendario. Atrapado en el capitalismo, me despojé de mi egoísmo para unirme al socialismo. Todo lo que media vida me costó conseguir, perderlo todo es un precio negociable cuando se quiere seguir. Y por ahí va. Muchísimas gracias. Me encanta que nuestros escritores siempre sean polivalentes y mezclen música, pues que al final no son no son excluyentes, sino que yo creo que siempre van de la mano y es un placer también escuchar versos cantados, rapeados, recitados de cualquier forma. Es súper Muchas interesante. gracias. Sí, bueno, gracias yo a quería ti. añadir, sí, yo Sí, quería añadir, claro. recitar otro de los, bueno, un fragmento de una canción que él escribió que me gusta muchísimo y que también va a aparecer en la edición de Palabra que dormía. Y esta se llama Resurrección y es muy breve y habla sobre, bueno, sobre la poesía. La poesía me enseñó que no importa la cima, pero en la cima está el placer, la elipsis de la vida, desnudar el alma en versos que se plasman en hojas de papel. Es la monotonía lo que nos hace esclavos, es el arte lo que nos hace libres. El dinero es un mal necesario, pero en busca de él no debemos olvidarnos. Precioso poema de Carlos. Me encanta. Es precioso. De hecho, me parece interesante porque yo elegí también un verso de ese poema para introducirlo aquí en la entrevista. No sé si lo leéis abajo, pero sí, me gustó mucho también. Y bueno, ya para claudicar la entrevista, yo quería hacer una pregunta así improvisada que me ha ido surgiendo, y era que, Carlos, tú que eres de las nuevas generaciones de poetas, que te estás abriendo camino ahora, que también tienes un disco en camino, ¿qué te gustaría que otra gente que está empezando a escribir, como tú hiciste, gracias a Laura también, gracias pues al rap y esto, qué te gustaría decirles? ¿Cuál es el mensaje que te gustaría con el que ellos se quedasen, si hubiese un mensaje? Claro, el mensaje es que el miedo pesa, ¿sabes? Y por sentir miedo perdemos muchas oportunidades. Entonces mi mensaje es que rompan el miedo, que el éxito está después del miedo, después de ese escalón. Ahí es donde nos encontramos, donde se encuentra el escritor. A veces simplemente cruzar una puerta y estar solos es cruzar ese miedo para escribir poesía y ser libres. Ese es mi consejo. Qué bonito. Pues con ese consejo nos quedamos, Carlos. Muchísimas gracias por tu presencia hoy con nosotros. Gracias por tu poesía. Esperamos que tengas muchísimo éxito también en ese álbum que está en camino, que sigas escribiendo, que como tú bien has dicho, detrás del miedo está la libertad y eso es importante. Y nada, gracias también a Laura. No sé si Laura quiere añadir unas palabras también para su amigo y estudiante antes de cerrar. Pues, en primer lugar, dar gracias a Palabra que dormía por dar a conocer también, ¿no? Pues escritores emergentes, poetas emergentes, MC emergentes, personas como Carlos, ¿no? Que quieren encontrar una segunda dimensión a esta vida que a veces se hace pues monótona y dura, pero que esto le da sentido, ¿no? Y le da esa libertad del arte que decía Carlos. Y darle mi enhorabuena a Carlos, que esto sea un impulso enorme para él y también que la gente pues empiece a escucharlo, a conocerlo y desearle nada, todo lo mejor. Bueno, le deseo lo mejor y sé que lo va a conseguir porque tiene un talento enorme. Jo, pues muchísimas gracias. Qué bien. Qué entrevista tan emotiva y tan profunda, llena de sabiduría y de... Me ha parecido muy bonita. Esperanza también. Esperanza, sí, en una sociedad que cambia tan rápido.
no olvidar, ¿eh? No olvidar que se puede seguir, que hay otros mundos que crear y otros mundos que habitar y otros mundos que vivir a través de la palabra. Y nada, que un placer teneros a los dos aquí hoy.